continuamos con la presentación de hipertensión pulmonar en EPOC para ya ir dando cierre a la noche de hoy a cargo de Rodrigo Torres Castro, quien es fisioterapeuta, maestro en investigación clínica y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es investigador predoctoral de la sección de neumología del Hospital Clínic de Barcelona y además es el director de cuidados respiratorios de la Asociación Latinoamericana de Tórax. O sea, muchas gracias, Rodrigo, doctor Torres, por estar aquí. Adelante con tu presentación. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un placer poder hablar de lo que forma parte de mi línea de investigación del doctorado. Y bueno, tenemos siempre muchas dudas, pero vamos a intentar resolver al menos las que se han ido mostrando en el último año. Hipertensión pulmonar en EPOC. Declaro no tener conflictos de interés de ningún tipo. Y bueno, sabemos que la hipertensión pulmonar ha ido cambiando en los últimos años, se han variado los puntos de corte y han disminuido desde 25 milímetros de No mercurio estamos hacia, viendo, perdón, interrumpo ahí, pero no estamos viendo aún la presentación, Rodrigo. ¿no? Si quieres compartirla, creo que ahí ya está entrando. Eso, perfecto. Entonces, ¿quieres ponerla en modo presentación? Ahí, dígame si se ve bien Ahora sí, ahí. aquí ya vemos que no tienes conflictos de interés. Ah, Adelante. perfecto. Bueno, muy rápido entonces de nuevo esto. Hipertensión pulmonar en EPOC. Declaro no tener conflictos de interés. Y como les planteaba, la definición de hipertensión pulmonar ha ido cambiando en los últimos 3 4 años y se ha visto que en realidad la supervivencia se ve afectada realmente a partir de los 20 milímetros de mercurio hacia arriba. Por esa razón, en las últimas directrices se ha ido modificando, así como también se ha ido determinando bien por las guías clínicas los distintos subtipos que existen de hipertensión pulmonar y hay uno muy importante al que nos vamos a referir hoy, que es la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad respiratoria, la que la Guía Europea de Cardiología y de Respiratorio establece como con una prevalencia común, aproximadamente cercana al 50%. Ya está descrito que en el mundo de las enfermedades respiratorias, las enfermedades que pueden provocar un aumento de la presión de arteria pulmonar media son fundamentalmente el EPOC, pero también las enfermedades intersticiales, las enfermedades que se caracterizan por hipoventilación particularmente, esta nueva entidad, no nueva, sino que más bien definida hace poco como la fibrosis pulmonar combinada con enfisema, y bueno, la sarcoidosis que se ha ido retirando de este grupo, pero que de todas formas cursa compromiso respiratorio. La prevalencia de esta enfermedad es bastante alta, ya lo mostraron los ponentes anteriores en el grupo de enfermedades cardiovasculares. Y si vemos, este es un estudio muy reciente del 2022 que muestra cómo la prevalencia, que fue descrita en un 39% en forma global, varía dependiendo del continente, aunque claramente hay algunas diferencias en la forma en que se realiza el diagnóstico, siendo levemente inferior en Europa, cercano al 30%, pero que en forma global, como les dije, es de 39%. También esto va modificándose según la severidad que tiene el estadio del GOLD, siendo más presente la hipertensión pulmonar en las etapas 3 y 4, particularmente en 4, llegando a 6 de cada 10 personas con la posibilidad de tener hipertensión pulmonar, así como la prevalencia según severidad de hipertensión pulmonar, en que la gran mayoría tiene las formas de manifestación leve. Por otro lado, no existe realmente diferencias por sexo en este grupo particular, el grupo 3, siendo muy similar entre hombres y mujeres. Desde el punto de vista de la fisiopatología, el EPOC y la hipertensión pulmonar comparten ciertos daños que tienen que ver particularmente con daño endotelial, con un fenómeno bien definido como disfunción endotelial en que se produce un daño en el músculo liso acompañado de algo característico de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares como es la inflamación sistémica, el estrés oxidativo con aumento de los radicales libres, algo muy interesante que es la senescencia de, en este caso, de las células endoteliales y, por supuesto, las
la apoptosis de las mismas. Esto finalmente produce un daño que es sumativo entre la enfermedad respiratoria en sí junto con la enfermedad vascular. Por otro lado, en este mundo de los fenotipos que está tan de moda ahora en medicina, podemos ver que se han descrito prácticamente cuatro tipos de fenotipos en las personas que tienen EPOC relacionado con la presencia de hipertensión pulmonar. La primera, sin duda, que no tener hipertensión pulmonar. Luego viene la poscapilar, luego la que tiene diferentes grados de EPOC con hipertensión pulmonar leve a moderada y finalmente la severa. Todas, sin duda, se caracterizan por tener una alteración en el BEF1, tal como lo describe la fisiopatología del EPOC, pero tienen grados variables de alteración de la DLCO, siendo particularmente la severa la que tiene un compromiso mayor. Asimismo, como la oxigenación, en este caso medida a través de la PaO2, y si ustedes se dan cuenta, la alteración de la DLCO, de la tolerancia al ejercicio y de la PaO2 están dadas fundamentalmente en el EPOC que tiene la hipertensión pulmonar severa. ¿Ya? Este es el grupo que sin duda se comporta de manera más con componente vascular, este grupo 4 y que por eso también está representado el riesgo de mortalidad con el color rojo en este esquema que realizamos nosotros en el hospital. ¿Ya? En cuanto a la función pulmonar, lo característico de encontrar en esta población es que la DLCO va a estar severamente reducida, habitualmente menor a 40%. Y otro signo que podría indicarnos y una sospecha de que realmente puede haber hipertensión pulmonar es una caída de 15% en el seguimiento entre un control y otro. Por otro lado, también hay alteración de indicadores funcionales como por ejemplo caída en la PaO2 en reposo durante el ejercicio, que no solo es explicable con la limitación ventilatoria. Yo aquí particularmente puse una imagen de un test de caminata de 6 minutos que también reportaron los ponentes anteriores, que realmente si una persona desatura en la realización del test, yo claramente voy a tener sospechas de que puede tener una alteración en la DLCO y por ende una alta probabilidad de tener hipertensión pulmonar. No, no es 100% seguro, pero sin embargo en algunos estudios posteriores que hemos realizado nosotros, tanto en enfermedades intersticiales como en hipertensión pulmonar, hemos visto que en general el área bajo la curva es mayor a 0,8 con este tipo de marcador tan simple como es la caída de la saturación durante una prueba de ejercicio. Desde el punto de vista de la imagenología, ya hay ciertos antecedentes, los mostró mi ponente anterior cuando mostró imagenología, que particularmente el diámetro de la arteria pulmonar en relación con la aorta cuando es mayor a 1 es un criterio sugerente de hipertensión pulmonar. Y bueno, hay algunas nuevas que se están desarrollando con inteligencia artificial, que no voy a entrar en detalle aquí, pero que en realidad son emergentes. A partir de los datos que se ha obtenido, nosotros particularmente desarrollamos con el doctor Barberá y la doctora Isabel Blanco un algoritmo diagnóstico muy simple, que ya les voy a mostrar uno un poco más complejo, que muestra que cuando existe una sospecha clínica de hipertensión pulmonar en EPOC, uno debe basarse en las probabilidades que tiene de que esta persona realmente tenga hipertensión pulmonar. Y para eso, la hipertensión pulmonar debe evaluarse como sospecha con una ecocardiografía. ¿Ya? Esto nos ha generado un montón de problemas realmente a nuestro grupo porque cada vez que enviamos un artículo a alguna revista y planteamos que se debe realizar evaluación con ecografía, nos contestan muchas veces los revisores que ¿por qué no se hizo cateterismo? Bueno, las guías de EPOC realmente, dado el riesgo que supone realizar un cateterismo, plantean en un primer paso hacer la medición a través de una ecocardiografía. Y a partir de esto, de la velocidad de regurgitación tricuspidia, nos va a dar si la probabilidad de tener realmente es alta o intermedia, baja, o simplemente, si es baja, por supuesto, vamos a reevaluar, y si es alta, sí se puede realizar para confirmar la hipertensión pulmonar un cateterismo derecho para ver si la enfermedad es severa y no severa. ¿Ya? Este año
pero en realidad es un trabajo de todo 2024. El grupo de hipertensión pulmonar de CEPARS trabajamos durante muchos meses y tratamos de cubrir aquellos aspectos que no estaban cubiertos por la literatura. Y para eso hicimos una recomendación de expertos asociados fundamentalmente al diagnóstico de la hipertensión pulmonar, liderado por Diego Rodríguez, que fue publicado ahora recientemente, el mes pasado, en octubre. Y a partir de este documento planteamos cuáles son los puntos de corte de probabilidad de tener hipertensión pulmonar a partir de la ecografía. Y aquí está la velocidad de regurgitación tricuspide, cuando es menor a 2,8 es baja probabilidad, cuando es de 2,9 a 3,4 es la probabilidad intermedia y mayor a 3,4 una alta probabilidad. Y a partir de esto se desarrolló un algoritmo que consiste, en este caso, de observar ciertos signos, por ejemplo, signos de falla cardíaca derecha, que haya obstrucción de la vía aérea, pero que además tenga alteración de la DLCO y la PaO2, cosa que ya les mostré en la diapositiva anterior, que existan pruebas de test de caminata o de test cardiopulmonar que muestren una disminución de la tolerancia al ejercicio, así como, por ejemplo, también el diámetro de la arteria pulmonar con la aorta. El clínico va a sospechar la presencia de hipertensión pulmonar y si tiene una probabilidad intermedia o alta, va a tener que descartar algo que a veces es complejo, que no sea hipertensión de tipo 1 o crónica tromboembólica. Y bueno, aquí va a ingresar el NT-proBNP con puntos de corte bastante más elevados que lo que sugiere realmente la guía de hipertensión pulmonar de la Sociedad de Cardiología y Respiratorio y también la presencia de un test cardiopulmonar. Y a partir de esto, llegar hasta un punto final en que se realiza el cateterismo cardíaco derecho y poder determinar si realmente existe esta entidad. Particularmente respecto al trabajo que yo he ido desarrollando, que está más relacionado al área del ejercicio. Publicamos el año 2020 la tolerancia al ejercicio en pacientes con EPOC y HP y lo que vimos que 174 pacientes, de los cuales 109 no tenían hipertensión pulmonar y 65 sí tenían hipertensión pulmonar, se realizó imagenología, ecocardiografía y lo más importante, hicimos test cardiopulmonar en que encontramos que las personas que tenían hipertensión pulmonar tenían menos carga máxima de trabajo, menos VO2, menos ventilación voluntaria máxima, algo muy importante, menos el pulso de oxígeno y saturación al final del test. Y en el test de marcha también, menor distancia caminada y menor saturación al final de la prueba. Sin embargo, esto nos dejó con muchas dudas porque a nosotros nos dio efectivamente que había un factor pronóstico, de mal pronóstico en este caso, al tener hipertensión pulmonar. Sin embargo, la literatura mostraba que no necesariamente esto se repetía en otros estudios. Por lo tanto, el año siguiente realizamos una revisión sistemática de la literatura para tratar de responder esta pregunta y vimos que cuando comparábamos y lográbamos diferenciar los estudios que no tenían sujetos con candidato a trasplante pulmonar versus los que sí tenían, que en este caso eliminábamos dos, nos daba claramente que había una reducción del consumo pico de oxígeno de menos 4,26 ml por kilo minuto y también de la carga máxima de trabajo de cerca de 27 watts. Es decir, finalmente sí había un efecto debido a la hipertensión pulmonar, un mal pronóstico en este caso, en la capacidad de ejercicio, y que en realidad los que tenían resultados más favorables y que no encontraban diferencia era porque eran candidatos a trasplante pulmonar, en que muchas veces no se lograba distinguir la limitación cardiocirculatoria de la limitación ventilatoria. Bueno, en 2025 publicamos un capítulo del libro del European Respiratory Society en que planteamos las posibilidades de tratamiento de la hipertensión pulmonar asociada a EPOC, en que fundamentalmente se trata del manejo de síntomas con disnea, la oxigenoterapia con oxigenoterapia a largo plazo, que aquí la guía ya se refiere fundamentalmente a información venida desde el mundo del EPOC, no del mundo de la hipertensión pulmonar, porque sabemos que también los pocos estudios que hay son del mundo del EPOC, el manejo de las comorbilidades, el agregar rehabilitación pulmonar a estos pacientes como una alternativa, el uso de vasodilatadores, la participación de las personas idealmente en ensayos clínicos para ir mostrando los beneficios o no beneficios de las distintas terapias y por supuesto la evaluación permanente para
ver si cumple con criterios de trasplante pulmonar, ¿cierto? Lo dividimos en medidas generales, en medidas de soporte y tratamiento específico de la enfermedad. Aquí ustedes pueden ver, no me voy a detener realmente en esto, pero hay ensayos que muestran el uso de drogas para la hipertensión pulmonar en EPOC, como Bosentan, Sildenafil, Tadalafil, etcétera, que independiente del resultado, quisiera decir que son bastante seguros, ya me voy a referir un poco a ello. Y precisamente este artículo fue publicado hace unas 3 semanas en nuestro grupo que también, siempre en los congresos había mucha discusión de si realmente era seguro o no era seguro agregar las terapias de la hipertensión arterial pulmonar, que son terapias que realmente el sentido común dice que como son vasodilatadores el paciente tiende a desaturar, eso es verdad, sin embargo los grupos control e intervención desaturaban ambos, por lo tanto hicimos una revisión sistemática de la literatura para responder esto. Fue revisado como en 15 revistas, rechazado en todos, sin criterios, por supuesto, de calidad, sino que más bien creemos de temor a hacer el cambio, de hacer no una recomendación, pero por lo menos quitar que podían provocar algún efecto deleterio y principalmente porque existe evidencia limitada y contradictoria sobre la eficacia de estos tratamientos, porque dichos tratamientos podrían alterar el intercambio gaseoso debido a la inhibición de esta vasoconstricción pulmonar hipóxica y por lo tanto nosotros determinamos los efectos de la oxigenación. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, hicimos la revisión sistemática en esos buscadores y lo que encontramos es que frente a la variable de oxigenación, tanto medida con saturación como PaO2, todos los estudios son concluyentes en que no hay diferencias en respecto a intervención versus control. Y la literatura muestra que realmente el cambio de grupo de intervención versus el control es 0,0%. Así que realmente es seguro, no produce ningún tipo de saturación. También evaluamos el incremento en la oxigenoterapia crónica, no sucede. Y también evaluamos los efectos adversos, tampoco suceden. ¿Ya? Em, bueno, también vimos el cambio y el cambio, el gráfico anterior era el post-intervención, el cambio da 0,01%, que es nada realmente. Así que ustedes pueden ver ahí que el diamante está en el centro. Conclusiones, importante, la probabilidad de la hipertensión pulmonar versus la hipertensión pulmonar confirmada. Sabemos que en pacientes con EPOC es un riesgo realizar cateterismo muchas veces, por lo tanto la ecografía juega un rol y por supuesto, sobre todo creo yo en nuestros países de Latinoamérica es más probable tener ecografía sin duda. El ejercicio es factible de hacer, pero debe ser supervisado, ¿ya? Porque sabemos que tienen alteraciones en la capacidad de ejercicio y frente al uso de vasodilatadores independiente del criterio que utilice el clínico, el médico en este caso, para prescribirlo. Lo importante es que nosotros entregamos información de que los vasodilatadores son seguros en la variable oxigenación y reacciones adversas. Por lo tanto, deberían ser otros los criterios para entregar o no entregar el fármaco, en cuanto la seguridad está asegurada, valga la redundancia. Muchas gracias, les dejo aquí mi correo electrónico si alguien quiere eventualmente escribirme y pedirme los artículos. Y bueno, eso, muchas gracias. No, muchas gracias, Rodrigo, por esa presentación muy importante para nosotros que además nos movemos y ahorita de pronto abordamos un poquito el tema en el tema de las diferentes altitudes y de la exposición a hipoxemia diferente según la altitud y los impactos que puede tener eso. Hay varias preguntas. eh, Me parece muy importante que estos dos temas que son a veces no tan en el área clínica del día a día hayan salido y que haya muchas preguntas. Aquí nos preguntan, doctor Rancés, ¿cómo definir en una exacerbación de la EPOC que se considera de causa infecciosa si, por ejemplo, una moraxela hace parte de del microbioma normal o es realmente un patógeno? ¿Y qué hacer cuando uno tiene, por ejemplo, en los cultivos múltiples gérmenes? Ok, muchas gracias por la pregunta, bastante interesante. Voy a empezar por la última parte. Acá hay que recordar que el microbioma pulmonar se evalúa en su conjunto y la gran ventaja que tenemos al evaluar el microbioma es que podemos incluso caracterizar bacterias anaerobias, ¿no? Que son generalmente de difícil cultivo. Entonces,
los medios por los cuales se caracterizan son independientes de cultivo. No necesitamos el cultivo para hacer la caracterización del microbioma pulmonar. Ahora, realmente solamente podríamos saber si es la causa infecciosa la moraxela si tuviéramos un microbioma previo, como en el ejemplo del artículo que les mostré, en donde los autores tienen en condición estable, en época estable, el microbioma de los sujetos y después en la exacerbación identifican aumento en la abundancia relativa de la moraxela. De otra manera, no podríamos saber si es parte de la comunidad residente. Pero lo que sí es importante es que precisamente esos estudios lo que buscan es saber si hay aumento de las que son patógenas porque hay disminución de las no patógenas. Las están sustituyendo, ¿no? Entonces, por ahí iría la respuesta. Perfecto, voy a ir alternando a Claro. Rodrigo y a Rancés en las preguntas. Entonces, una pregunta es si la hipertensión pulmonar en EPOC podría ser diferente según las altitudes sobre el nivel del mar. Rodrigo. Bueno, ahí realmente yo diría que Colombia es de los que tiene más manejo en el mundo probablemente respecto a la hipertensión pulmonar en altura. Ahora, ambas patologías se ven sometidas a puntos de corte de oxigenación distintos y por supuesto a prevalencias probablemente distintas. Sabemos que la hipertensión pulmonar tiene una contraindicación de vivir en ambiente en altura por el aumento de la probabilidad de aumento en la severidad. Por lo tanto, yo creo que sabemos que el EPOC tiene problemas a la altura, sabemos que la hipertensión tiene problemas a la altura, pero yo creo que no es lineal la relación y probablemente tener las dos condiciones se ha aumentado probablemente exponencial el riesgo de tener complicaciones asociadas a esto, particularmente por la hipertensión pulmonar. Pero ahí yo diría que la población de Colombia es probablemente más experta en eso. Nosotros tenemos más bien a nivel del mar. Sí, de pronto un comentario ahí es que en un estudio que publicamos de forma relativamente reciente con el doctor Carlos Aguirre, pues lo que encontramos es que la hipertensión pulmonar en pacientes con EPOC es bastante prevalente, está publicado en Pulmonology, pero más que en los pacientes con mayor gravedad definida por obstrucción, donde se puede parecer a lo que está definido a nivel del mar o a bajas altitudes, en las EPOC leves o moderadas definidas por obstrucción, lo que encontramos fueron prevalencias significativamente más altas de hipertensión pulmonar de lo que está referido a nivel del mar. Pero en ese mismo sentido, y pensando que uno le podría atribuir esa, digamos, esa diferente prevalencia de hipertensión pulmonar a la hipoxemia hipovárica o a la hipoxemia por el mismo ambiente, el rol del oxígeno en reducir la hipertensión pulmonar antes de considerar terapias farmacológicas, ¿hay de pronto alguna evidencia de modificación de la hipertensión pulmonar con el uso del oxígeno, más que de prevenir mortalidad o progresión de hipertensión pulmonar en reducción de hipertensión pulmonar? Rodrigo. Sí, bueno, justo nosotros publicamos en abril de este año, si no me equivoco, en Respirology, la prevalencia de oxígeno suplementario que ha ido disminuyendo claramente a lo largo de los últimos 20 años en el registro español, en el REAP. ¿Ya? Esta disminución está asociada por sobre todo a la mejoría de terapias farmacológicas, al tratamiento más preciso, más asociado a un buen manejo terapéutico de centros especializados. Sin embargo, el gran problema que tenemos en oxigenoterapia y que no ha podido ser resuelto es que todo viene derivado del mundo del EPOC y ensayos clínicos randomizados no hay. Hay algún estudio por ahí de la doctora Silvia Ulrich que aplicó oxigenoterapia nocturna, ¿ya? Y que, claro, tiene ciertos resultados mejor, pero es solo un estudio o un reporte lo usó solo de manera nocturna, por lo tanto yo diría que a nivel de estudios clínicos, no, prácticamente no, excepto esta experiencia de la doctora Ulrich.
Doctor Rancés dice, ¿cuál es el comportamiento del microbioma en pacientes con EPOC que son inmunocomprometidos? Es una muy buena pregunta. No hay estudios a la fecha que ya se hayan hecho en inmunosuprimidos, pero la teoría dice que precisamente van a proliferar las bacterias patógenas, ¿no? Yo creo que es una de las tareas que tenemos pendiente en la definición del microbioma pulmonar. Y nos preguntan si que después de una neumonía adquirida en la comunidad o de una exacerbación de la EPOC, que se espera que de pronto se modifique el microbioma, es posible y es necesario tratar de restablecer el microbioma y si es posible de restablecer el microbioma previo a la neumonía o a la exacerbación. Bueno, ese tema ya se ha revisado en cambios en el microbioma intestinal, ¿no? En donde ya hay uso de probióticos, hay incluso farmacéuticas que se encargan de venderte los probióticos, pero en microbioma pulmonar no hay a la fecha algún producto que haya sido evaluado en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa en este tipo de neumonías? Bueno, lo que sucede es que se espera la recuperación de manera normal y que en condiciones estables se regenere la condición de la microbiota normal, ¿no? Sí, también nos preguntan, Rodrigo, si se modifica el tratamiento de la EPOC si hay presencia de hipertensión pulmonar. Si se modifica el tratamiento del EPOC. Sí, sí, el tratamiento de la EPOC se debe modificar si hay presencia de hipertensión pulmonar. Es decir, entendería uno con la pregunta, es que no estamos hablando de un tratamiento específico frente a la hipertensión pulmonar, sino el tratamiento de la EPOC debería modificarse si hay hipertensión pulmonar o no. No, yo creo que no, yo creo que debería simplemente a escalar en tratamientos vasodilatadores. Justo estuve la semana pasada en el Congreso Argentino y en un foro se dio una conversación muy rica respecto a que si sabemos que es seguro, se puede utilizar vasodilatadores. En el intento de mejorar un poco el pronóstico y los outcomes en esta población, ellos recomendaban particularmente usarlos. Total, si no se usaban, los efectos deleterios no, ya se ha demostrado que no están, es decir, si no sirven, simplemente después retirarlos. Pero claro, la guía clínica dice claramente que responden solo a algunos casos con ciertos fármacos, treprostinil principalmente, pero el tratamiento de la POC no debería sufrir un tratamiento respecto al cuadro ventilatorio, creo yo. Doctor Ramses, y el uso de probióticos y de vitamina D en relación con el microbioma en EPOC. No hay estudios a la fecha. Suena interesante, pero no hay estudios que hayan evaluado cambios en el microbioma pulmonar tras el uso de probióticos. Eh, la rehabilitación pulmonar modifica la hipertensión pulmonar en la EPOC, Rodrigo. Yo no he visto estudios que mezclen o que lo hagan en el grupo 3. Sí hay muchos que lo hacen en el grupo 1, grupo 2, y nosotros también estamos intentando en el grupo 4, pero en el grupo 3, mezclando ambas poblaciones, yo no he visto estudios. Lo que sí creo que muchos de los pacientes con EPOC están que tienen HP, están en los programas de rehabilitación y particularmente en Chile, por ejemplo, se atienden en la atención primaria y como hay un subdiagnóstico, seguro que hay un grupo importante de pacientes que tienen hipertensión pulmonar, pero aislados yo no he visto estudios que lo reporten. Por aquí hay un comentario que dice, soy médico de atención primaria en pacientes con EPOC en un municipio con altura promedio de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el manejo de esta población a esta altura para definir si realmente necesitan oxigenoterapia? Ahí la pregunta se extiende un poco más, pero ahí yo voy a tomar esa pregunta porque, digamos, actualmente estamos terminando los análisis de un estudio encaminado a definir si a gran altitud, y aquí estoy hablando de Bogotá, que es 2.640 metros, no muy diferente de los 3.000 metros que nos plantean en la pregunta, si en una población con PaO2 entre 50 y 55, sin hipertensión pulmonar,
aleatorizados a recibir oxígeno o no oxígeno, se podría, digamos, pensar en modificar los criterios. Estamos en los análisis actualmente porque esta población ya se terminó de seguir. Por lo pronto, pues no hemos visto que el uso de oxígeno en un tipo de población como ese, que quiere decir hipoxemias que a nivel del mar requerirían oxígeno, pero que no tienen hipertensión pulmonar, probablemente no necesitan oxígeno de partida, y yo creo que es lo que vivimos a veces a gran altitud y a 3.000 metros, de ver personas con EPOC relativamente leve, con hipoxemias muy significativas, pero que uno realmente no ve que tengan una indicación clara de recibir oxígeno. Hay que definir probablemente otros factores más allá que un simple corte de saturación o de PaO2. O sea que, digamos que próximamente estaremos tratando de definir con más precisión esa pregunta, pero no hay duda de que vamos a tener que ajustar las recomendaciones de oxigenoterapia a personas viviendo a gran altitud. Yo creo que eso es un hecho. Y quiero terminar, doctor Rancés, nuevamente, como yo hago preguntas de biomasa, si el tipo de biomasa, porque hablamos de la leña, pero el tipo de leña o el uso de otras biomasas diferentes de leña tendrá impacto en el tipo y en el microbioma. Sí, no, tal cual no hay un artículo que ya haya explorado el tipo de biomasa con la composición del microbioma, pero lo que sí han hecho en estudios en India es la composición, perdón, la expresión de diferentes situaciones proinflamatorias dependiendo del tipo de biomasa. En Asia y en África ocupan además, es muy común los residuos de los desechos animales, ¿no? Entonces ahí hay un diferente componente al de la leña, pero no se ha hecho hasta ahora una diferenciación. Sería una pregunta interesante. Y si me permite, doctor, había una pregunta ahí precisamente de la muestra. Decía que en qué muestra se evalúa el microbioma. Bueno, en el primer artículo que presenté lo hacen con lavados bronquiales, es obviamente una técnica invasiva, donde hay una broncoscopía. Y generalmente los estudios que nosotros hacemos en biomasa son por esputo inducido. Obviamente ambas técnicas tienen sus limitaciones y en esputo inducido tenemos la posibilidad de la contaminación con la mucosa oral, pero obviamente se tienen ciertas medidas para evitar en lo mayor que se pueda este tipo de contaminación. También con la mucosa, perdón, con la microbiota de las cavidades nasales, que de hecho ambas son la teoría de la colonización en pulmón, la microaspiración por la mucosa oral, por la cavidad oral y por la nariz. Bueno, no, pues muchas gracias a todos. Estamos todavía a nuestros participantes. Tenemos 300 personas conectadas. Ha sido una jornada muy informativa, muy productiva, con mucha información importante para nuestra práctica cotidiana. Nuevamente, pues nuestro agradecimiento a GlaxoSmithKline y al Grupo Amarey por haber hecho posible este espacio, y a nuestros conferencistas del día de hoy, el doctor Ricardo del Olmo, el doctor Abelardo Elizondo, el doctor Rodrigo Torres y el doctor Ramsés Falfán por habernos acompañado, y sobre todo a todos nuestros asistentes por haber estado aquí presentes compartiendo con nosotros este espacio. Buenas noches a todos y bueno, los esperamos mañana. Recuerden que mañana a las 6 de la tarde continuamos con este simposio, nuevamente con una plana muy importante de conferencistas y unos temas muy importantes. O sea que los esperamos mañana a todos. Muchas gracias y buenas Muchas noches. gracias.